Hola a todos, bienvenidos y gracias por regresar a otro video de limpieza motivacional aquí en Rosas Home TV. Hoy estaré haciendo una limpieza rápida, una limpieza express y decorando el baño para Navidad. Lo primero que estaré haciendo es recoger un poco lo que está desordenado aquí en la sala y poner todo en su lugar. Próximo estaré limpiando lo que es este mueble que está debajo de mi televisor. Me gusta pasarle un trapo y limpiarlo constante porque se llena de mucho polvo fácilmente. Ahora estoy en el área que tiene los juguetes de mi bebé. Voy a estar acomodándolos en el cajón que tiene específicamente para sus juguetes. Vamos a ver cuánto tiempo dura acomodado. Las que son mamás saben que solo un ratito se mantienen arreglados porque luego ellos vuelven a jugar con sus juguetes y está bien para mí. Esas experiencias solo son por un corto tiempo y es mejor disfrutarlas al máximo. Ahora estoy utilizando mi vacuum. Este vacuum me encanta porque me limpia súper bien la alfombra y el piso, me deja todo limpiecito. Antes tenía un vacuum más pequeño y lo tuve por varios años, pero este vacuum que tengo ahora me gusta mucho cómo trabaja. Ahora pasaré a mi cocina. Tenía trastes que lavé la noche anterior y los dejé secando toda la noche y ahora los estaré acomodando en su lugar. Como puedes ver, hace poco hice una remodelación de mi cocina y quiero decir muchas gracias por sus dulces comentarios. Me alegra mucho que les encantó la remodelación de mi cocina. Si aún no has visto el video, te dejo el link aquí arribita para cuando termines de ver este video lo puedas ver. Este lado de la cocina, como puedes ver, está de color crema, pero en la cámara se mira como de color amarillo. Y ahora que remodelé la cocina, estoy pensando pintar de blanco esa pared, pero necesito de sus sugerencias. ¿Qué opinan? Tengo en mente dos opciones: pintar ese lado todo de blanco o pintarlo de blanco pero ponerle más losas en la parte de la estufa. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself, in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time. Ahora estaré utilizando bicarbonato de sodio, vinagre y agua caliente para el lavaplatos.
Me gusta de vez en cuando ponerle estos productos para limpiar la tubería y para evitar esos olores desagradables. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. También me gusta poner un poco de líquido de aroma a lavanda y me deja el lavaplatos oliendo muy rico. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Ya después de lavar bien el fregadero, usaré esta esponja para dar brillo. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to... Ahora estaré limpiando lo que es el lavamanos, el espejo, para luego hacer una pequeña decoración de Navidad aquí en el baño. You dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Voy a estar cambiando la cortina por una que compré para Navidad. Esta cortina la compré en la tienda de Shein. Me gustó porque tiene los colores que estaba buscando. Tiene rojo, blanco y gris. Así que como mi baño tiene un color gris, creo que hace juego con la cortina. Ahora estaré colocando esta corona. La compré en la tienda del Dollar Tree por $1.25 y la estaré colocando arriba del espejo. También compré este sign que dice Merry Christmas y lo estaré colocando en este lado de la pared. Y este que dice Faith lo colocaré en esta pared al lado del espejo. Todas estas decoraciones las compré en la tienda del Dollar Tree. Ahora voy a colocar este ornament encima del mueble donde está el toilet. Es un ornament, pero mi niña quiso que lo comprara para ponerlo en el baño y me pareció muy bonito. Me recuerda a una iglesia. Está precioso. Así es como se mira la decoración de Navidad que hice en el baño. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por haber estado aquí y como siempre estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.